Y hoy vamos a aprender qué signos de mi corazón está enfermo. En 2 Crónicas 12:14, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo puede ver en la pantalla también. E hizo lo malo, e hizo lo malo, porque no dispuso su corazón. ¿A qué cosa? Para buscar ¿a quién? A Jehová. 2 Crónicas 12:14. E hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Tome asiento, por favor. Cuando se visita al médico, cuando alguna vez han visitado al médico antes de cualquier pastilla, le hacen un chequeo, ¿verdad? El fondo lo pones, porfa, en la oración. Gracias, hermana. El fondo lo pones en la oración para no distraernos. Cuando uno va a visitar al médico, lo primero que hace es chequearle o verle el azúcar, verle la presión sanguínea, los pulmones y en realidad todo el cuerpo. Los estudios indican que son muchos los que padecen de una enfermedad fatal cada año. ¿Y cuál es esa enfermedad? La enfermedad del corazón. Y la mayoría tiene un título para un corazón. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que él tiene un corazón roto, o él tiene el corazón duro, o él tiene un corazón muy grande, por eso es así. Y otros dicen, él no tiene corazón. Cada frase tiene su significado para esta sociedad. El corazón es un órgano principal e indispensable que trabaja. ¿Sabe cuánto tiempo trabaja el corazón? Las 24 horas del día. Sin parar, trabaja el corazón. Cualquier otro aparato, un automóvil o la mayor tecnología que puedas comprar, a los 5 o 6 años necesita un cambio, necesita un mantenimiento, etc. Pero ¿saben? El promedio del funcionamiento del corazón es de 70 años. Pero llega el punto a veces que a algunas personas les falla el corazón con algunas enfermedades, infartos, entre otros. Pero la Biblia habla del corazón más que una bomba que bombea la sangre. Es el centro de nuestros sentimientos y emociones. Y si éste está enfermo por el pecado, todo el hombre interior o exterior está dañado por el pecado y nos conduce a la condenación. Por eso en Mateo 15:19, bien claro, el Señor Jesús nos dice, porque del corazón, ¿qué sale del corazón? Salen los malos pensamientos, que salen los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y la blasfemia. Todo eso nace a partir del corazón. Y en la Biblia hay un ejemplo de un rey que se llamaba Roboán, el cual nunca dispuso su corazón para seguir lo que Dios le había dicho o para buscar a Dios. Nunca propuso en su corazón él buscar a Dios. Y eso, ¿a qué lo llevó? A una desgracia. ¿Y qué pasó? ¿Cuál es lo primero que hizo? ¿Cómo sé que tengo una enfermedad en mi corazón o estoy mal en el corazón? ¿Saben? Los que están mal en el corazón no escuchan el consejo de Dios. Usted puede leer en 2 Crónicas 10, del 12 al 14. Los que están con un corazón enfermo no escuchan el consejo de Dios. Vino pues Jeroboam con todo el pueblo a Roboam el tercer día, según el rey les había mandado, diciendo, volved a mí de aquí a 3 días. Y el rey le respondió ásperamente, pues dejó el rey Roboam el consejo de los ancianos. Dejó el rey Roboam el consejo de los ancianos y les habló conforme al consejo de ¿quiénes? De los jóvenes, diciendo, mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo con escorpiones. Uno de los signos de mi corazón estar enfermo
Uno de saber que mi corazón está enfermo es que no estoy dispuesto a escuchar la voz de Dios. En la época de Roboam, los reyes acostumbraban a escuchar los consejos de ¿quiénes? De los ancianos. Todos los reyes tenían que preguntar a los ancianos qué tenían que hacer o cómo podían hacer. Pero la Biblia dice que Roboam dijo, bueno, no me gustan los consejos de los ancianos, así que voy a seguir el consejo de los jóvenes. Espera, Roboam, nadie había hecho hasta ahora eso. Antiguamente se conocían los ancianos como los hombres sabios. Sin embargo, Roboam dijo, no, voy a escuchar a los jóvenes, que son mis amigos, que se habían criado conmigo. ¿Y esto a qué le llevó? A perder las 10 tribus de Israel. Muchas personas como Roboam también han cerrado sus oídos a Dios y no consideran escuchar la voz de Dios. Más bien sigo el consejo de mi amigo, sigo el consejo de la persona que me escucha, que está conmigo, y no el consejo de lo que Dios quiere darme. No escuchan el consejo de sabiduría, sino escuchan el consejo de este mundo, el cual va a conducir a la tragedia, el cual va a conducir a la desilusión, el cual va a conducir al fracaso, el cual conduce a la condenación. Proverbios 16:25 bien claro dice, hay caminos que parecen derecho al hombre, pero su fin, ¿qué cosa? Es camino de muerte. Un síntoma de que mi corazón está mal es que no escucho la voz de Dios. Otro de los síntomas que mi corazón está mal es que pierdo la sensibilidad hacia Dios y me hundo en el pecado. Ya no me importa tanto Dios, bueno, voy a ir a veces los domingos a la iglesia o a veces a la iglesia y voy a fallar y bueno, le pido perdón a Dios y listo. Pierdes la sensibilidad hacia Dios. Según de Crónicas 12:1 dice la Biblia, cuando Roboam había consolidado el reino, ¿qué hizo? Dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Cuando Roboam comenzó a ser rey, lo primero que hizo es ¿qué cosa? Dejar la ley de Jehová. Otra característica de las personas que no tienen un corazón perfecto hacia Dios es que pierden completamente la sensibilidad y se hunden en el pecado. Roboam fue una persona, de alguna manera conocía la ley de Dios, porque luego van a saber quién era su padre. Sin embargo, no dispuso su corazón en obedecer a Dios. Antes seguía el mal camino y pecaba contra Dios. Usted puede leer en 2 Crónicas 12:14, dice la Biblia, e hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Hoy en día muchas personas no están dispuestas a obedecer la palabra de Dios. Escuchan la palabra de Dios, pero no están dispuestas a obedecerla. Escuchan la palabra de Dios, pero siguen pecando. Escuchan la palabra de Dios, pero siguen viviendo como vivían antes. Juan 3:19, bien claro, dice la palabra, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así los hombres que poseen un corazón enfermo aman más el pecado que el camino de la salvación. Les parece mucho más fácil pecar que el camino de buscar a Dios. Aquel persona que tiene el corazón enfermo es una persona que tiene doble ánimo. Usted puede leer en 2 Crónicas 12:5 y 6. Dice la Biblia, entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo, así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado en manos de Sisac. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, justo es Jehová.
Cuando Roboam se enteró que Dios lo había dejado, que Jehová lo había dejado, ahí recién que hizo Jeroboam, se humilló delante de Dios. Roboam fue una persona inconstante en toda su vida, a tal punto que cuando por causa de su pecado venía el castigo sobre él, él imploraba misericordia. Cuando venía un fracaso, cuando venía algo, él imploraba misericordia a Jehová. Pero solo lo hacía en momentos de la crisis. Solo lo hacía en momentos de la crisis. Ya que nunca tuvo un corazón convertido, un corazón que amaba a Dios. Aunque Dios es grande en misericordia, por su falso arrepentimiento, nunca lo liberaba completamente de sus problemas. Vaya por favor al versículos 7 y 8 del 2 de Crónicas 12. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías, diciendo, se han humillado, ¿qué va a hacer? No los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac, pero serán sus siervos para que sepan lo que es servirme a mí y que es servir a los reinos de las naciones. Muchas personas como Roboam, las cuales no quieren dar su corazón a Dios, estos corren a Él cuando se ven abatidos por un problema. ¿Cuánta gente se acerca a Dios porque le ha pasado un problema, porque le ha pasado una situación? Pero cuando se ven aliviados, cuando ya tiene la victoria, cuando ya tiene la solución, vuelven a sus malos hábitos. Sin embargo, nuestro Señor demanda un verdadero arrepentimiento. En Santiago 4:8, bien claro dice la Biblia, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad, ¿qué cosa? Vuestros corazones. Los de doble ánimo purifican sus corazones. Aquellos que tienen un corazón herido viven de apariencias. Aquellos que tienen un corazón herido, un corazón dañado, viven en un mundo de apariencias. Usted puede leer en 2 Crónicas 12, 9 al 11. Aquellos que tienen un corazón enfermo viven de apariencia. 2 Crónicas 12, del 9 al 11. La Biblia dice, subió pues Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová. Tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey. Todo lo llevó. Y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. Tomó los escudos de oro. Acuérdense bien esto de aquí, porque va a ser importante. Tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. Y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos ¿de qué? De bronce. Y les entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Cuando el rey iba a la casa de Jehová, venían los guardias y los llevaban, y después lo volvían a la cámara de los guardias. Otro signo de un corazón enfermo es que se acostumbra a vivir de apariencias. En la iglesia aparenta algo que no es. Muchas veces hay gente que recién está cambiando, hay gente que recién está pasando un proceso y se muestra como ya un nivel de santidad, más santo que un ministro, más santo que tal líder, o más santo, y muestra un nivel de apariencia. Esto es lo que pasaba con Roboam. Cuando Roboam heredó el reino, lo heredó con todas las riquezas. Roboam heredó todo, el oro y todo lo que había en el reino. Pero por su rebeldía lo perdió absolutamente todo. Cuando Sisac, como dice la Biblia, lo invadió, comenzó a robar todo el oro, hasta el oro que había ¿dónde? En la misma casa de ¿dónde? En la casa de Jehová. Llegó el punto, amados hermanos, robó los tesoros que sus padres habían acumulado.
Y entre estos tesoros habían los escudos de su padre Salomón, que él había dice la Biblia que él tenía escudos ¿de qué? De oro. Los escudos que había hecho Salomón eran escudos de oro. Pero para disimular, porque ¿cómo iban a estar los soldados sin escudos? Para disimular, para pensar que todo está bien, lo que hizo Roboam es lo siguiente: a mandar a hacer escudos ¿de qué cosa? De bronce, los cuales se parecían al oro. Los soldados no se daban cuenta. Muy bien, estos son los escudos de Salomón, por favor pónganse. Wow, los soldados estaban ahí. Se parecían a los originales de oro, fingiendo en medio del pueblo que todavía poseía las riquezas. Sisac ha venido pero no ha robado nada. Aquí están los escudos de Salomón. Muchas personas como Roboam viven en un mundo de mentiras. Muchos fingen ser felices con lo que este mundo ofrece. Muchos viven sufriendo las consecuencias de sus pecados, pero dicen que están bien. No, no me pasa nada, yo estoy bien. Pero ¿cómo está en casa? ¿Cómo está la situación con tus hijos, con tu pareja, con el trabajo? No, todo está bien. Pero se consuelan con un placer temporal que el pecado les ofrece. Hebreos 11, 24 al 26, bien claro dice la Biblia: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en los tesoros temporales, en el galardono. Él podría haber dicho a Moisés: ¿sabes qué? No, yo soy la hija del faraón, me ha criado y puedo vivir como uno de ellos. Pero dice que él prefirió vivir como un israelita, sin importarle aquellos maltratos que le iban a hacer, porque él no veía el placer en las cosas temporales, sino lo que Cristo le tenía por dar. La carta de los Hebreos, como estamos leyendo, nos ofrece un buen ejemplo de esto. Moisés tuvo la oportunidad de gozar de todos los placeres temporales. Moisés tenía esa gran oportunidad que Egipto le ofrecía. Él hubiera aprovechado esa oportunidad. Sin embargo, decidió antes sufrir con el pueblo y tener en alto las riquezas de Dios para heredar ese galardón. Roboam jamás dispuso en su corazón seguir a Dios, y esto lo llevó a una vida de fracaso. Esto lo llevó a una vida de fracaso y condenación. Porque desde el momento uno, cuando ni bien empezamos el mensaje, lo que él propuso, momento uno, nunca fue buscar a Dios. Sin embargo, el deseo de Dios es transformar nuestro corazón para que podamos llevar una vida de victoria y alcanzar la salvación de Dios. Y por ello necesitamos que Jesús transforme y cambie mi corazón. Proverbios 23, 26, la Biblia dice, a ver, léalo usted, amada iglesia. Proverbios 23, 26, léalo fuerte. Dame y miren tus ojos por mis caminos. Dame, hijo mío, tu corazón. Dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Isaías 1, 5 y 6. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida
hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. La enfermedad espiritual es más peligrosa que la enfermedad física. La enfermedad espiritual es más peligrosa que la enfermedad física. Porque la enfermedad física tiene que ver con solamente esta vida. La enfermedad física tiene que ver con esta vida. Pero la enfermedad espiritual nos afecta eternamente. Y si estamos enfermos espiritualmente, todo nuestro ser está enfermo. Hace un momento leíamos Isaías 1, 5 y 6. ¿Qué nos describe este texto? ¿Qué cosa está enfermo? La cabeza y el corazón. ¿Desde dónde? Si te preguntas, desde la planta de los pies hasta la cabeza. ¿Y cuáles son esos síntomas? Como has leído, heridas, hinchazones y podridas llagas. ¿Y qué quiere el Señor? Hace un momento leíamos, ¿qué quiere el Señor? Curarlas, vendarlas y suavizarlas con aceite. Jeremías 30, 17, la Biblia dice, mas yo haré venir sanidad para ti. Jeremías 30, 17 dice, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. ¿Dónde se manifiestan estas enfermedades? En la cabeza, en la mente, de una idea. Hoy en día muchos tienen una mente con malos pensamientos, contienen algunas creencias y pensamientos corruptos. En Tito 1:15, como bien sabemos, dice la Biblia, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Pues hasta su mente y su conciencia, que dice la Biblia, están corrompidas. Cuando Pedro ve la importancia de que Dios lavara sus pies, él le dijo, no solamente lávame mis pies, también lávame, ¿qué cosa? Mi cabeza también. Juan 13:9 le dijo a Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Debemos renovar nuestra mente. Efesios 4:23 la Biblia dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Nuestra cabeza, nuestra mente debe ser limpiada por el Señor. En el corazón muchos tenemos problemas. Si miramos las enfermedades del corazón físico, son las más comunes y las más peligrosas. Porque si el corazón deja de funcionar, ¿qué pasa, amados hermanos? Se muere. En la parte espiritual, muchos tienen el corazón enfermo. ¿Y cuáles son esos síntomas? Como bien hablábamos, las heridas que son producidas por muchas cosas que suceden a nuestro alrededor. Muchas personas nos han herido o nosotros también hemos herido a algunas personas. Job decía de aquella dolorosa herida por haber pecado, y no era una herida física, sino una herida espiritual. Y eso duele más que una herida física. En Job 34:6 usted lo puede leer. ¿Es de mentir yo contra mi razón? Dolorosa es mi herida sin haber hecho yo transgresión. Pero hay algo que tenemos que saber, que el Señor sana las heridas espirituales. Salmo 147:3 lo dice la palabra de Dios. En Salmo 147:3 dice la Biblia, Él sana a quienes, a los quebrantados de corazón, y venda sus heridas. En el segundo punto, como estamos hablando, no solamente hablábamos de herida, sino de hinchazones.
Este hinchazón se refiere muchas veces al envanecimiento que puede venir en nosotros, que puede ser porque conociendo a la palabra de Dios y aún descuidamos nuestra búsqueda con Dios. Conocemos la palabra de Dios, pero no buscamos al Señor, porque ya nos creemos autosuficientes, porque bueno, ya vine al culto, suficiente, una vez a la semana es suficiente, y un rato en la iglesia es suficiente, o orar y leer la palabra de Dios es suficiente. Cuidado con ese síntoma. No olvides lo que dice el Proverbio 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, ¿qué cosa es? La altivez de espíritu. Que el hinchazón no nos prime de nuestro premio. Colosenses 2:18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando, ¿qué cosa? Humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Por eso es necesario humillarnos ante el Señor. Por eso es necesario humillarnos ante el Señor. 1 Pedro 5:6, la Biblia dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y por último dice, podrida llaga. Algunos tienen heridas, otros hinchazones en su corazón, y otros tienen podrida llaga. ¿Y cuál es esa podrida llaga, pastor? ¿Cómo sé que tengo ese síntoma? Aquellos que tienen envidia, una llaga en nuestro corazón, ya que la envidia lo que hace es carcome lo que dice la palabra. La envidia carcome sin darnos cuenta. Proverbios 14:30. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Proverbios 14:30. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de las huesos. Mi mente tiene que ser una mente libre de egoísmo. Mi mente tiene que ser una mente libre de egoísmo, libre de envidia, porque la envidia va a arruinar mi vida espiritual. No nos olvidemos que nosotros tenemos un buen médico, que mejor que cualquier medicamento. En Jeremías 30:12-17. Porque así ha dicho Jehová: incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte. No hay para ti medicamentos eficaces. Todos tus enamorados te olvidaron. No te buscan porque como hiere un enemigo te herí con azote de adversario cruel, a causa de la magnitud de tu maldad y de la multitud de tus pecados. ¿Por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. Pero serán consumidos todos los que te consumen, y todos tus adversarios, todos irán en cautiverio. Hollados serán los que te hollaron, y a todos los que hicieron presa de ti daré en presa. Mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque de Chara te llamaron, diciendo: esta es Sión, de la que nadie se acuerda. No olvidemos que el Señor Jesús también tiene el ministerio de sanidad. Nadie que vino a pedir sanidad regresó enfermo. Nadie aquel que vino a pedir a Jesús que lo sanara regresó enfermo. Lucas 4:18. Él bien claro dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a quienes, a los quebrantados de corazón.
Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Algunos me dirán, pastor, ¿sabes qué? Yo he escuchado el mensaje muy atento y algunos síntomas tengo. Algunos síntomas. ¿Cuál será la medicina? ¿Cuál es el medicamento que tengo que tomar? ¿Qué es lo que tengo que hacer para tener un corazón sano? Proverbios 3, 7 y 8. La palabra dice: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Dios quiere sanarnos. Temámosle y apartémonos del mal. ¿Cómo puedo sanar mi corazón? Tengo que tener temor y apartarme del mal.